Esta es la historia de un átomo muy especial. Uno entre un número inconcebible que ayudó a crear el mundo que conocemos. Tóxico, pero imprescindible para la vida. Frágil, pero poderoso. Forma parte de innumerables reacciones químicas. Sin embargo, es indestructible. Y tan numeroso que ahora podríamos estar respirando átomos que ya fueron respirados por César, Cleopatra o Gengis Khan. Si revisamos la historia de la Tierra, este átomo fue crucial en los sucesos más importantes del planeta. Conformó la evolución, desde algunas de las primeras formas de vida hasta los insectos gigantes de las ciénagas. Y contribuyó a que la vida apareciera en tierra firme. Jugó un importante papel cuando los dinosaurios conquistaron la Tierra, y ahora da energía a muchas otras criaturas. Sin embargo, este átomo pudo crear tantas cosas gracias a su capacidad destructiva. Cuando su número aumentó en la atmósfera primigenia, acabó con casi todas las formas de vida. Pero ahora no podemos vivir sin él. Como átomo es sorprendente, y si se une a otro átomo de oxígeno, es capaz de transformar el planeta. Oxígeno, la molécula que creó el mundo. Sin embargo, no conocimos su existencia hasta el siglo XVIII. Antoine Lavoisier y su mujer Marie-Anne estaban intrigados por la forma en que los materiales ardían. Entonces se creía en la existencia de una sustancia llamada flogisto. Se encontraba en todos los materiales inflamables y al liberarse provocaba la combustión. Pero Lavoisier sospechaba que el aire contenía varios gases, cada uno con propiedades diferentes. Y él y su mujer intentaron aislarlos. Cuando calentó mercurio, obtuvo un polvo rojizo, y la vasija pasó a contener una quinta parte menos de aire. Por tanto, uno de sus gases debía de haber sido absorbido. Recalentó el mercurio y el gas se liberó de nuevo. Ese era el gas que estaban buscando. Lavoisier lo llamó oxígeno. Su molécula se denomina O2, porque se compone de dos átomos de oxígeno. Ahora sabemos mucho más acerca de su forma de comportarse y de sus propiedades. Un átomo de oxígeno tiene 8 electrones que orbitan alrededor de un pequeño núcleo y ocupan varias capas. 2 de esas capas tienen espacio suficiente para otro electrón. Ávido por rellenar esos espacios, el oxígeno busca más electrones y los coge donde los encuentra. Eso lo convierte en uno de los elementos más reactivos del planeta. Si nos fijamos en este átomo en particular, podremos comprobarlo fácilmente. Pero lo más sorprendente es que su vida no empezó en la Tierra. Este átomo nació hace miles de millones de años, en un rincón distante de la galaxia. Una estrella ha estado aumentando de densidad desde hace 10.000 años. En el núcleo, tanto la temperatura como la presión siguen aumentando. Los átomos se aprietan unos contra otros y se unen creando otros átomos mayores. Darán lugar a nuevos elementos con propiedades diferentes. Todos los átomos de oxígeno tienen su historia. Fueron creados en el núcleo de una estrella moribunda. Y este es el último que esta estrella formará. Ahora está creando átomos cada vez mayores, hasta que se acabe el combustible. El núcleo de la estrella implota y a continuación explota.
dando origen a una supernova. Los átomos de la estrella quedan esparcidos por todo el universo. Pero el viaje de este último átomo acaba de empezar. En la inmensidad del espacio se encuentra solo. Es el único momento en que estará sin compañía. Poco a poco empieza a viajar más despacio, combinándose con otros átomos. Así crea moléculas que se unen formando pequeñas partículas de polvo. La gravedad hace que las partículas se atraigan y formen cuerpos mayores. Así, 10 millones de años después de la supernova, nació el planeta Tierra. Y el último átomo de oxígeno de la estrella está ahora aquí, combinado con 2 átomos de hidrógeno en una molécula de H2O, agua. El agua de la atmósfera se condensó para crear los primeros océanos. Así fue como empezó la vida. Al principio solo existían pequeñas bacterias que descomponían las sustancias químicas para conseguir energía. Pero hace 3.500 millones de años, algunas bacterias aprendieron a aprovechar la luz solar. Cuando la luz del sol incide en esas células, su energía pasa de un átomo a otro. Viaja a lo largo de una cadena de sustancias químicas hasta que es empleada en construir nuevas células. El proceso se denomina fotosíntesis. Durante el transcurso, las moléculas de agua se rompen. Pero un átomo de oxígeno no puede existir por sí solo, así que se combina con otro átomo solitario de oxígeno y crea una molécula de dicho gas. Este último átomo es la mitad de la primera molécula de O2. Aquel fue uno de los momentos cruciales de la historia de nuestro planeta. La fotosíntesis de las bacterias produjo cada vez más oxígeno. Pero, ¿a dónde fue a parar? No llegó al mar, ni a la atmósfera. El átomo de oxígeno es tan reactivo que siempre está buscando compañía. En los océanos, los volcanes expulsaron elementos químicos desde las profundidades de la Tierra. Entre estos elementos estaba el hierro, un elemento muy afín con el oxígeno. La molécula de O2, recién formada, fue descompuesta muy pronto. Ahora el último átomo de oxígeno forma parte de otra molécula de agua, mientras que su compañero, el otro átomo de oxígeno, se hunde en el lecho oceánico encadenado al hierro. El planeta Tierra se está oxidando. Esta antigua historia quedó inscrita en espesas bandas rojas que podemos encontrar en ciertas rocas. Pero esos depósitos son algo más que un registro de la historia de la Tierra. Esto es mineral de hierro, un hierro que ayudó a conformar el destino de la humanidad. Antes de que el hierro se convierta en un metal duro, ha de ser liberado del yugo del oxígeno. Y se necesita mucha energía para separar el hierro de los átomos de oxígeno. Por eso se mezcla el mineral de hierro con caliza en un horno hasta alcanzar 2000 grados. Temperatura suficiente para que el oxígeno escape y libere hierro fundido. A continuación, se da la forma al metal, que podrá ser utilizado en diversas aplicaciones. Es tan versátil que sus posibilidades son infinitas.
En el siglo XIX empezamos a construir buques de hierro. En 1843, el SS Great Britain fue el primer barco del mundo con un casco hecho totalmente de hierro forjado. Para la sociedad fue una maravilla de la ingeniería, pero para el oxígeno solo era hierro, un hierro irresistible. Proteger el casco de la acción del oxígeno requiere casi tanta energía como construirlo. El hierro solo necesita agua y oxígeno para oxidarse. Para conservar el barco, el fondo ha sido sellado en una cámara con aire seco. Pero eso solo retrasará el proceso de oxidación. No se puede extraer toda la humedad del aire, y la atracción que siente el oxígeno por el hierro es demasiado fuerte. En los océanos de hace 3.500 millones de años, tan pronto las plantas exhalaban oxígeno, este se unía inmediatamente al hierro. Pero el planeta estaba cambiando. Ahora había más volcanes en tierra firme, y estos expulsaban materiales directamente a la atmósfera. Generaban más calor que los del lecho marino, y liberaban diferentes sustancias químicas que ya estaban ligadas entre sí. Formaban compuestos estables, inmunes al oxígeno. Hace unos 2.500 millones de años, el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Y entonces ocurrió el desastre. La polución en el planeta fue mucho peor que las que hay en la actualidad. Durante miles de millones de años, la vida se reducía al mundo de las bacterias. Estas bacterias obtenían energía disociando compuestos de azufre, y para ellas el oxígeno era un veneno letal. Pero nosotros dependemos tanto del oxígeno que nos cuesta creer que sea tóxico. Sin embargo, puede destruir las delicadas moléculas orgánicas. El oxígeno gaseoso fue el causante de la primera extinción masiva del planeta. Algunas de las antiguas bacterias que dependían del azufre siguen existiendo en la actualidad, pero no pueden sobrevivir donde el oxígeno está presente. Se desarrollan en entornos extremos como estas charcas volcánicas de Yellowstone. Hace 2.000 millones de años, un átomo de oxígeno se unió a un compañero y juntos formaron la molécula de O2. En su estado gaseoso causó estragos entre la mayoría de las bacterias de aquella época. Sin embargo, esta sencilla molécula brindó una nueva oportunidad a otras criaturas. Cualquier forma de vida que pudiera tolerar el oxígeno conseguía una gran ventaja. Descomponer moléculas orgánicas con oxígeno liberaba 16 veces más energía que descomponer minerales sencillos. Aquello fue todo un triunfo para estas nuevas bacterias. Y siguen resistiendo en la actualidad. Hay millones de ellas en cada célula de nuestros cuerpos. Se llaman mitocondrias y proporcionan energía para todas las formas vivas complejas. Hace unos 2.000 millones de años, la vida quedó ligada al oxígeno. Por eso el oxígeno pasó a desempeñar un papel fundamental en la evolución. En 1909, el paleontólogo Charles Walcott trabajaba en las montañas rocosas de la Columbia Británica.
Había estado recogiendo muestras durante todo el verano en una formación rocosa llamada Burgess Shale. Solo quedaba una semana para la llegada del invierno. Aquellas rocas eran muy antiguas, tenían cerca de 520 millones de años, y por eso no esperaba encontrar allí más que fósiles pequeños y sencillos. Pero lo que halló e hizo que insistiera en su búsqueda fue algo extraordinario. Una compleja criatura a la que llamó cangrejo de encajes, porque parecía muy delicado. Pero ¿cómo podría haber evolucionado un ser tan complejo hacía tanto tiempo? ¿Es posible que el oxígeno tuviera algo que ver? La cantidad de oxígeno en la atmósfera ha variado con el paso del tiempo. Los antecesores del cangrejo de encajes vivieron en una época con poco oxígeno. Sin embargo, la vida empezaba a depender de este gas, y eso podía provocar un desastre. Pero los cangrejos de encajes revelaron cómo habían sobrevivido sus ancestros. Sus cuerpos eran segmentados, y cada segmento tenía una branquia por la que absorbía oxígeno. De acuerdo con la evolución, añadir nuevos segmentos aumentaba el número de branquias, y eso permitía al animal absorber más oxígeno. Así que cuando aumentó de nuevo la cantidad de oxígeno, esos animales prosperaron. Walcott llamó marela a este animal. Las rocas de Burgess Shale revelaron un rico y variado océano repleto de animales tan interesantes como las marelas. Y casi todos ellos eran segmentados. La vida dependía ahora del oxígeno. Las criaturas se adaptaban cuando disminuía su cantidad y se expandían mediante nuevas formas cuando el oxígeno disponible aumentaba. Hace 400 millones de años, la cantidad de oxígeno volvió a descender de nuevo. Los animales que vivieron en este periodo necesitaban un truco tan eficaz como el de las marelas. Si el oxígeno disuelto en el agua disminuía, la vida acuática acabaría asfixiándose. Pero siempre hay más oxígeno disponible en el aire que en el agua. Así pues, la respuesta podría ser respirar el oxígeno del aire. Eso es lo que algunos gobios hacen en la actualidad. Viven en las ciénagas, donde la cantidad de oxígeno disuelto en agua varía con las mareas. Pero pueden tragar aire impulsándolo contra ciertas partes húmedas de su boca para empaparlas de oxígeno. Respirar aire significa que pueden arrastrarse por tierra. Incluso fuera de su elemento, los gobios no tienen problemas con la energía. También pueden respirar a través de la piel siempre que esté húmeda. Por eso se revuelcan en el barro para impedir que se seque. Cuando vuelve la marea, trae con ella agua rica en oxígeno y depredadores. Para esconderse, los gobios excavan refugios. Pero dentro del escondite el agua no se renueva y el oxígeno disminuye tanto que los gobios podrían acabar asfixiándose.
Por eso excavan una cámara junto al escondite y la llenan de aire. De este modo pueden asomarse a respirar. Saben que están seguros contra los depredadores, pues la cámara de aire mantiene el oxígeno que necesitan hasta que la marea baja de nuevo. Respirar aire es una forma de sobrevivir a la escasez de oxígeno en el agua. Lo mismo ocurrió hace 370 millones de años. Para sobrevivir durante los periodos de gran escasez de oxígeno, algunos animales acuáticos recurrieron al aire. Y cuando aumentó la cantidad de oxígeno, ya estaban lo suficientemente preparados. Algunos salieron del agua para caminar por tierra firme. Y encontraron una rica vegetación que había colonizado la tierra mucho antes. Además, las plantas que habían cubierto la tierra eran enormes. Los helechos eran tan grandes como árboles. Y había tanta vegetación que acabó cambiando la composición de la atmósfera. Una cantidad inmensa de hojas verdes exhaló oxígeno durante millones de años. Esas enormes plantas fijaban carbono en sus grandes tallos y raíces. Y las plantas muertas quedaban enterradas tan rápido en los bosques cenagosos que no tenían tiempo para pudrirse. Así el carbono quedó atrapado en forma de carbón. El carbono reacciona con el oxígeno produciendo dióxido de carbono. Y con tanto carbono aprisionado, la cantidad de oxígeno aumentó. Fue un gran momento para los insectos. Respiraban pasivamente, haciendo que el oxígeno se difundiera en sus tejidos mediante pequeños tubos que se abrían a los lados de su cuerpo. Cuanto más largos son los tubos, más tiempo tarda el oxígeno en llegar a los tejidos, un hecho que limita el tamaño de los insectos actuales. Pero hace 300 millones de años, la cantidad de oxígeno atmosférico era casi el doble de la actual. Imaginemos libélulas de 1 metro de envergadura. Y ese fue tan solo uno de los efectos de la presencia del oxígeno en la atmósfera. Pero no fue únicamente el reino animal el afectado por la abundancia de oxígeno. Las auroras, las boreales y las australes también dependen de este gas. En las zonas altas de la atmósfera, las moléculas de gas eran bombardeadas por partículas cargadas procedentes del Sol. Comunicaban así una energía que se liberaba en forma de luz. Al chocar contra el oxígeno, las partículas producían luz de un color verde intenso. Cuando el oxígeno constituía el 35% de los gases de la atmósfera, las auroras debieron de ser mucho más verdes y brillantes que en la actualidad. Pero aquello no duraría mucho. Hace 270 millones de años, la cantidad de oxígeno volvió a descender. Ese 35% pasó a ser solo un 12%, y tanto carbono quedó enterrado que el dióxido de carbono estuvo a punto de desaparecer. Las plantas necesitaban dióxido de carbono como combustible para la fotosíntesis, y como no contaban con este gas, tampoco podían liberar oxígeno a la atmósfera. Entonces los continentes estaban unidos en un único supercontinente. Alejado del húmedo aire del océano,
Un vasto desierto se había formado en el centro de este supercontinente, y en ese momento se produjo la mayor catástrofe del planeta, la extinción del Pérmico. El 90% de las especies murieron. La escasez de oxígeno fue una de las causas que contribuyó a provocar esta catástrofe. Pero la vida siempre acaba adaptándose. Después de la gran extinción, surgieron reptiles muy parecidos a los modernos lagartos. Tendían emboscadas a sus presas y las alcanzaban tras una corta y rápida carrera. Pero al igual que los lagartos que conocemos, no podían correr y respirar al mismo tiempo. Cuando avanzaban una pata delantera, presionaban sobre el pulmón del costado opuesto y tenían que detenerse para volver a respirar. Los basiliscos presentan el mismo problema, pero han encontrado una forma eficaz de desplazarse. Corren con las extremidades de las caderas y así no aplastan los pulmones. Solo es una pequeña mejora, pero si el oxígeno no es muy abundante, esta ventaja podría ser definitiva. Precisamente hace 230 millones de años, esa ventaja hizo que un grupo tuviera mucho éxito. Los primeros dinosaurios aparecieron justo cuando el oxígeno estaba en su punto mínimo. Y cuando volvió a aumentar, los saurios ya estaban preparados para dominar el mundo. El tiranosaurio vivió hacia el final del reinado de los dinosaurios. Pero entonces la cantidad de oxígeno era todavía menor que en la actualidad. Si el tiranosaurio viviera en nuestros días, sería incluso más terrible. A pesar de tener un cuerpo diseñado para la escasez de oxígeno, el Tyrannosaurus Rex acabaría adaptándose a las condiciones actuales. Los dinosaurios tan sofisticados como el tiranosaurio hicieron algo más que poder moverse sin impedir la respiración. Tenían un nuevo sistema pulmonar. Nuestros pulmones inhalan aire, extraen el oxígeno y luego expulsan el aire viciado. Pero el Tyrannosaurus Rex tenía pulmones rígidos. Unos sacos aéreos inhalaban aire y lo iban bombeando a través de los pulmones en una sola dirección. Este mecanismo respiratorio era un 33% más eficiente que el nuestro. ¿Qué ventaja tendrían entonces los dinosaurios si aún existieran? Lo cierto es que siguen existiendo. En forma de aves. Son unas criaturas tan próximas a ellos que podemos afirmar que son dinosaurios. Los pequeños dinosaurios que visitan nuestros jardines necesitan mucho oxígeno para vivir a ese ritmo, pero provistos con pulmones de dinosaurio, obtienen toda la energía que necesitan, al menos a baja altura. El Himalaya es un lugar muy duro para vivir. El aire es tan poco denso que casi resulta imposible respirarlo, para la mayoría.
El ánsar indio sobrevuela la cordillera del Himalaya todos los años. Pero los humanos no volaron sobre el Everest hasta 1933 y tuvieron que llevar el oxígeno con ellos. Se habían propuesto examinar las montañas. Lo único que tenían que hacer era tomar fotografías. Pero si fallaba el suministro de oxígeno, las consecuencias eran casi siempre fatales. A esa altitud, incluso un ser humano sentado se desmayaría por falta de aire. Estos gansos no tienen problemas. Gracias a sus antecesores, los dinosaurios, estas aves tienen unos pulmones muy eficientes. Nuestro átomo de oxígeno no entra en esta historia, pero forma parte de una molécula de agua situada en las nubes, sobre las montañas. Bajo los montes, en la corteza terrestre, el átomo que quedó atrapado sigue allí abajo. En un mineral llamado corindón. El corindón es un compuesto de oxígeno y aluminio. Se forma bajo presión y calor en el magma fundido. Pero a veces se contamina con otros elementos como el cromo y crea unas piedras rojas que conocemos como rubíes. Conforme el Himalaya crece y se derrumba, los rubíes aparecen en la superficie y la lluvia los arrastra hasta los ríos. Abajo los buscadores de rubíes los están esperando. Hace miles de años que se recogen rubíes, mucho antes de que supiéramos cómo se forman, o que llevan atrapados átomos de oxígeno desde tiempos remotos. Pero mientras su viejo compañero sigue prisionero, el otro átomo tiene una existencia repleta de aventuras. Dentro de la molécula de agua, sigue conformando la vida del planeta. No le damos al agua demasiada importancia, pero es un líquido extraordinario. El zapatero puede incluso combar la superficie del agua y formar hoyos. Y lo consigue, gracias a que el oxígeno de la molécula de agua está deseando captar electrones. El oxígeno trata de atraer a los electrones debido a la carga negativa de estas partículas. Por tanto, la parte del oxígeno de la molécula de agua es ligeramente negativa, mientras que la parte del hidrógeno es ligeramente positiva. Ya que los polos opuestos se atraen, la molécula de agua acaba bailando con sus vecinas. Bajo el agua, las fuerzas se cancelan entre sí. Pero en la superficie, cada molécula de agua es empujada hacia abajo, creando la tensión superficial. Y esa tensión es lo suficientemente fuerte como para que algunos insectos vivan aquí. Para no romper la capa superficial, el zapatero posee unos pelos en las patas que repelen el agua, pero deben estar siempre bien cepillados. Para otros animales, la superficie del agua representa la muerte.
Los insectos pequeños son retenidos inmediatamente por las ligeras cargas eléctricas de las innumerables moléculas de agua. Cuando el mosquito trata de evadirse, las vibraciones delatan su posición al zapatero. La tensión superficial es tan fuerte que crea problemas a las criaturas subacuáticas. La corisa respira aire, pero para conseguirlo debe atravesar la película superficial del agua. También tiene pelos que repelen el agua y con ellos rompe la superficie desde abajo. Así la corisa recarga su burbuja de aire. Una corisa puede permanecer hasta 6 horas bajo el agua. Pero cuando se agota el oxígeno, la burbuja se desinfla y el insecto tiene que salir de nuevo. La araña de agua no necesita visitar con frecuencia la superficie de los lagos. Ha construido una red sumergida con forma de campana y la llena de aire. Va rellenando la cámara con visitas ocasionales a la superficie. Luego la araña permanece en su bolsa de aire a la espera de una presa. El oxígeno se acaba, pero la burbuja no se desinfla rápidamente porque la campana la mantiene rígida. Cuando disminuye la presión de la campana, parte del oxígeno del agua penetra en su interior. La campana funciona igual que las branquias, pero sigue necesitando que la araña la rellene de aire de vez en cuando. Algunas criaturas que respiran aire viven en arroyos, pero allí resulta más difícil visitar la superficie. Este insecto, un Aphelocheirus, no necesita hacerlo, pues como la corisa y la araña, está cubierto por una burbuja de aire. Una burbuja tan fina que solo la podemos ver con un microscopio electrónico. Una sección de la superficie de este insecto nos muestra miles de pequeños pelos. Los pelos atrapan tan rígidamente una delgada capa de aire que ésta no puede deshincharse, y el oxígeno del agua entra en la burbuja y sustituye el que el insecto ha consumido. Es como una larga branquia que cubre gran parte del cuerpo del animal. Estas criaturas acuáticas deben su vida al oxígeno por más de un motivo. El oxígeno desempeña un papel crucial en la formación de hielo. Cuando la temperatura baja, el baile de las moléculas de agua se hace más lento y las moléculas se aprietan entre sí, volviendo el agua más densa. Pero cuando el agua se congela, sus moléculas se disponen en una retícula y se separan de nuevo. Al tener más volumen, el hielo es menos denso que el agua líquida. Y flota en ella, lo que es muy conveniente para los animales que viven por debajo. Nuestro átomo vuelve a ser oxígeno libre junto con otro nuevo compañero. Pero va a cambiar una vez más, pues también se verá envuelto en reacciones en las que interviene el calor. Fuego. El oxígeno se combina con elementos del combustible y libera tanto calor que los electrones son arrojados a otras órbitas. Luego vuelven a caer y liberan energía en forma de luz. La llama. El fuego es otro modo que tiene el oxígeno de manifestarse.
Los humanos han empleado el fuego durante más de 1 millón de años. Resultó vital cuando salieron de África para ir a tierras más frías. Les mantenía calientes y alejaba a los depredadores. Además, el fuego animaba a las personas a reunirse y formar grupos sociales. Incluso contribuyó a crear nuestro aspecto. La comida cocinada es más blanda que la cruda y más nutritiva. Con el tiempo, nuestras mandíbulas se hicieron más pequeñas y nuestros cerebros crecieron. Y aprendimos a usar el fuego para transformar el mundo. Podría parecer extraño quemar el bosque que nos proporciona comida. Pero los primeros cazadores tenían buenas razones para hacerlo. Los claros producían más pasto que alimentaba a más presas, y la caza resultaba más sencilla sin los árboles. Con el fuego, los indígenas abrían claros para sus cultivos, pues la tierra era fértil y rica. Las comunidades crecieron y progresaron gracias a la agricultura. El fuego se convirtió en una herramienta humana. El último átomo ayudó a los humanos a cazar y ocupó su puesto en el nacimiento de la civilización. El teñido de los tejidos en colores exóticos es una costumbre antigua, pero hay un tinte muy particular. Las telas teñidas de índigo salen del agua con el mismo color con el que entraron. Pero cuando se cuelgan para que se sequen, algo extraño ocurre. En el agua, el tinte parece incoloro cuando empapa el paño. Pero en el aire, el tinte reacciona con el oxígeno. Y después de 10 minutos, el tejido cambia de color. Una tabla babilónica del año 600 a.C. contiene instrucciones precisas para teñir tejidos de color índigo. Reitera la importancia de repetir muchas veces los procesos de teñido y secado. Solo así se conseguirá un color intenso. Hoy en día en las afueras de Viena el proceso ha cambiado y los diseños son más ambiciosos. Pero es el oxígeno el que sigue haciendo el trabajo. Para un elemento tan reactivo, ese átomo de oxígeno llevó una vida muy tranquila atrapado en el rubí. Pero no por mucho tiempo. Gracias al emperador Franz Stefan. El emperador tenía un gran interés por las ciencias, especialmente por las piedras preciosas. Podrían fundirse juntos varios diamantes pequeños y formar uno grande de valor incalculable. El emperador colocó varios diamantes pequeños en un recipiente y con un reflector y una gran lente enfocó calor hacia ellos. ¿Sería el humo la prueba de que el experimento funcionaba? Desgraciadamente no. El humo era dióxido de carbono, que se liberó cuando el emperador quemó los diamantes.
Probablemente también lo intentó con rubíes, pero para fundirse, los rubíes necesitan alcanzar una temperatura de 2200 grados. Lo máximo que el emperador podría lograr sería liberar algunos átomos de la superficie. Pero al menos el átomo de oxígeno original quedaba libre al fin. Unos años después, en París, Antoine Lavoisier comprendió el mecanismo de la combustión mejor que Franz Stefan. Se dio cuenta de que el oxígeno es el gas responsable del fuego, además de la sustancia que necesitamos para respirar. El fuego y la respiración tienen mucho en común. Necesitan oxígeno, liberan energía y producen dióxido de carbono. La respiración es un proceso mediante el cual nuestro cuerpo quema azúcar lentamente. Este descubrimiento representó un avance enorme para la química. Lavoisier sabía que respirar oxígeno era muy agradable, pero no imaginó que se convertiría en una moda. Durante la década de los 90, los bares de oxígeno proliferaron en Japón y rápidamente se extendieron a California. Hoy en día se encuentran en todas partes. Sus clientes pagan por respirar oxígeno al 92% durante 20 minutos. Combinando esta experiencia con la aromaterapia, se obtienen varias clases de oxígeno aromatizado. Cada recipiente contiene un número inimaginable de moléculas de oxígeno. Un 10 seguido de 22 ceros. Así que es más que probable que ciertos frascos contengan un átomo de oxígeno respirado por Gengis Khan. Los casi 1000 años que nos separan de Gengis Khan parecen un largo tiempo, pero para un átomo de oxígeno es tan solo un instante. Se cree que respirar oxígeno concentrado aumenta la resistencia y da energía. No resulta tan sorprendente. Estas personas están respirando el combustible de los cohetes. La lanzadera espacial quema hidrógeno líquido para salir al espacio. Y para obtener la máxima energía se quema también oxígeno líquido. Un combustible poderoso pero limpio, ya que solo genera agua como subproducto de la combustión. Dos minutos después del despegue y a 46 kilómetros de altura, el cohete se separa. Pero el último átomo de oxígeno se encuentra en una molécula que no reacciona con el hidrógeno. En su deambular por la atmósfera, choca con los rayos ultravioleta y recibe energía suficiente para separarse y unirse a otra molécula de oxígeno. Los antiguos compañeros se reúnen otra vez, pero ahora para formar una molécula de O3, ozono. El ozono crea un escudo que bloquea la fatal radiación del Sol y protege la vida terrestre. La capa de ozono se formó hace 3.000 millones de años, cuando el oxígeno producido por las primeras plantas se elevó lo suficiente para interceptar los rayos ultravioleta del Sol. Si la vida no hubiera producido oxígeno tan pronto, el planeta habría sufrido el bombardeo de los rayos ultravioleta y habría sido inhabitable. Esta es la historia de la molécula que hizo posible la vida. La historia del oxígeno, letal, volátil
y destructivo. Pero curiosamente, un elemento del que no podemos prescindir.